en este encuentro una vez más y hacerlo además para, bueno, pues para poder seguir compartiendo. Del otro día aquí, Emilia, puedo decirte que creo que ya estamos en la primera línea, porque afortunadamente creo que eso es muy positivo. Bueno, los datos sanitarios van haciendo que entremos en los próximos días en desescalada, lo estamos llamando en España, es decir, en empezar a ir, digamos, saliendo del confinamiento, y eso sitúa a los gobiernos locales, a los municipios, en la responsabilidad de volver a poner en marcha la maquinaria, es decir, los comportamientos, las salidas a la calle, ordenarlas en el tiempo y en el espacio, y luego planificar ya en 2 o 3 semanas el reinicio de la actividad económica, que por lo que el gobierno de España está planteando va a ser, digamos, muy ordenado, muy progresivo, muy de menos a más, y por tanto va a requerir de mucha pedagogía, en este caso con cada sector de actividad productiva, ¿no? En ese sentido, y por ser rápido, yo diría que desde el punto de vista de lo que nos pedías hoy, que eran medidas para la economía local, para salir de esta situación, yo creo que vamos a tener por delante, digamos, 2 fases claramente, ¿no? En las cuales hay que buscar, al menos en esta primera, en la que tenemos de aquí en adelante, en los próximos meses, podemos decir que hasta la vuelta del verano, en torno a septiembre, vamos a tener una primera fase en la que el equilibrio entre la protección y la reactivación económica es la clave. Es decir, ni podemos pasarnos, en este caso, y correr demasiado, ni podemos aguantar mucho más una inactividad plena. Es verdad que es asimétrico tanto en los territorios, es decir, habrá que ver quién ha resultado más afectado respecto a otros que hayan resultado menos afectados para el ritmo de reactivación, pero es también verdad que los sectores productivos se han visto afectados de forma diferente. Por tanto, es verdad que tenemos ahora una foto de parálisis de la actividad, con una destrucción de empleo muy grande y claramente unas cifras preocupantes, catastróficas. Pero yo creo que el escenario más correcto deberíamos verlo desde el punto de vista económico en torno a final del mes de junio, en donde ya podamos ver la recuperación de una serie de sectores no tan afectados por en este caso por la recuperación de la actividad económica, y otros que aún van a estar muchos más meses porque siguen teniendo, en este caso, la incertidumbre, la falta de seguridad, porque la distancia social, en este caso, en su actividad es un problema, es incompatible, en todo caso, con su actividad. Y además porque la movilidad, la conectividad en el turismo, en la hostelería, en ciudades como la mía, un destino turístico, ¿no? Bueno, pues evidentemente son un gran problema económico local. En ese sentido, a corto plazo, por tanto, en ese equilibrio entre protección y reactivación, yo te diría que lo principal es intentar que se destruyan el menor número de empresas. Es decir, el objetivo es intentar que compensemos el daño del confinamiento, de la paralización, de alguna manera, entre las distintas administraciones, que intentemos fraccionar, flexibilizar o prácticamente exonerar de algunos impuestos, de algunas cargas fiscales, para intentar evitar el problema de destrucción del tejido productivo y, por tanto, el de los empleos. Esto es una cuestión coyuntural, esto no se puede sostener mucho en el tiempo, pero es verdad que tanto gobierno central como comunidades autónomas o ayuntamientos tenemos esa prioridad ahora mismo, intentar sostener el sistema, sobre todo en los sectores que entendemos que van a tardar más en incorporarse, ¿no? Y en la reactivación, que es lo que tú nos pedías, yo creo que hay que hacer un análisis muy específico sector a sector, es decir, hay que trabajar en este caso con los grupos de interés, hay que trabajar en redes, en este caso de iniciativa privada y pública. Creo que tenemos un magnífico digamos, proceso en CGLU, estamos acostumbrados a trabajar en plataformas de iniciativas público-privadas, con organizaciones e instituciones públicas, pero también con agentes privados, y analizar ahí qué es lo que tiene que cambiar en esos sectores de actividad para dar seguridad, para dar certeza en un entorno cambiante. Al menos pensemos durante un año en el que no va a haber certezas, no va a haber seguridad, puede haber rebrotes, y por tanto tendríamos que hacer las cosas despacio,
pero claramente hay que hacerlas, hay que tomar decisiones económicas, ¿no? Por tanto, análisis sector a sector, turismo, hostelería, en función de cada territorio habrá que analizar la economía informal. Creo que deberíamos tener una enorme oportunidad para convertirlo en nuevos procesos de innovación social. Creo que tenemos en torno a la economía circular, en torno al medio ambiente, en torno a determinados proyectos de cooperativos y colaborativos, tenemos una gran oportunidad de que un sector tan frágil como hemos visto en esta crisis pueda tener de alguna manera una estabilización con unas reglas de juego sin la precariedad absoluta y dentro del sistema. Yo creo que un reto que lanzo es que esa economía informal, que la hemos dado en llamar así, en un eufemismo, sea una economía, en este caso, de la que sentirnos mínimamente dignos como personas. No es posible, en este caso, que alguien que se está ganando la vida como consecuencia de una emergencia social pase directamente al abismo, sin red, digamos, de apoyo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues creo que ahí la innovación social puede ser un reto enormemente importante también para aprender de esta crisis, ¿no? Y que en el ámbito local nos tomemos muy en serio experiencias, que las hay muy buenas, por cierto, en las ciudades donde más población se concentra, de, digamos, incorporar nuevos mecanismos, digamos, de relocalización, es decir, generar empleos más cerca, en definitiva, de los consumidores, pedirle a los consumidores la responsabilidad y la solidaridad de la proximidad, en este caso, de la generación del empleo local, de cuidar y fidelizar, en este caso, a lo que tenemos más cerca, ¿no? Creo que eso en términos de sostenibilidad es muy importante, evidentemente. La huella ecológica, que es prácticamente lo único positivo de esta crisis, debería también llevarnos a la reflexión de que hay cosas que podemos producir más cerca de donde las consumimos y también que el empleo local es fundamental y a veces nos olvidamos, en este caso, por una cuestión de precio y a veces ni siquiera con justificación desde el punto de vista social. En ese sentido, estrategia 2030. Es decir, un minuto. Estrategia 2030. No podemos cambiar la hoja de ruta. Si creíamos que lo mejor para el planeta y lo mejor para los seres humanos era invertir en innovación, invertir en sostenibilidad, invertir, en este caso, en cambio de modelo, tenemos que hacerlo. Si tenemos que dedicar recursos a salir de esta, hagámoslo en recursos que garanticen el futuro, en este caso. Que no volvamos a tener una crisis, que no volvamos a tener, digamos, un proceso tan grave como este como consecuencia de que entonces el protagonista sea el cambio climático o sea algún fenómeno natural que de nuevo vuelve a demostrar la fragilidad del ser humano. Creo que no nos lo podríamos perdonar porque hoy, después de esta pandemia, vamos a estar mucho mejor preparados.